buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Juárez Rebollar, soy el titular del despacho Juárez y Abogados y en conjunto con AGT Consultores hemos desarrollado estas cápsulas jurídicas con contenido e información en un lenguaje sencillo y de igual manera con una importancia para ustedes en la que puedan utilizarlos en el desarrollo de su día a día. Hoy nos acompaña la jueza Yasmín Murillo Badilla. Ella es jueza séptimo de distrito en el estado de Sonora con residencia en Ciudad Obregón. La jueza es parte del Poder Judicial y de igual manera, con decoro, ha sido partícipe de la carrera judicial. Su desarrollo como profesionista incluye su estudio académico, primero como licenciada en Derecho, posteriormente como maestra en Proceso Penal Acusatorio y finalmente con una especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral. La jueza, en su larga carrera, atendiendo esta circunstancia de escalafón judicial, ha sido oficial administrativa en el segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito, técnico de enlace administrativo en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Quinto Circuito en Hermosillo, Sonora, secretaria particular, oficial administrativa y actuaria judicial en el octavo Tribunal Unitario del 15º Circuito, actuaria judicial en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, actuaria judicial y oficial administrativa en el Juzgado Segundo de Distrito en materia de amparo y juicios federales en Baja California, secretaria en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, secretaria en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, jueza séptimo de distrito en el estado de Sonora con residencia en Ciudad Obregón, puesto que ocupa desde el año 2012. Bajo ese contexto y bajo esa tesitura, el día de hoy para mí es un honor tener a la jueza con un tema muy importante y de igual manera muy interesante que lo ha titulado Diferencia entre el derecho a la intimidad y el derecho al honor y su repercusión en materia penal. Sin más preámbulo, estamos con la jueza. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Derecho a la intimidad y derecho al honor. Y cómo esto lo podemos encontrar en la materia penal. Y todo viene a raíz de un asunto que me tocó conocer de una persona que fue vinculada a proceso. Se le dictó medida de prisión preventiva justificada por un delito que aquí en el estado de Sonora es violación a la intimidad. En el Código Penal Federal no existe este delito como tal. El que encontramos es violación a la intimidad sexual. Habría primero que iniciar analizando qué es el honor. El honor es la reputación, el buen nombre, la consideración social o fama de la que goza una persona ante los demás. Es la evaluación social que una persona tiene a la luz de sus cualidades familiares, laborales, profesionales, la participación que se tiene en la vida pública, política, económica, cultural. Es el nexo que tenemos los seres humanos de nuestra vida privada con la vida pública. ¿Qué es la intimidad? La intimidad viene del latín intus, se refiere a la idea de algo interior, algo recóndito, profundo del ser y por lo mismo oculto, escondido, algo que es solo nuestro, es, vaya, nuestra existencia personal. Nosotros decidimos nuestra forma de ser, de estar, de vernos a nosotros mismos, de gozar de nuestra soledad o convivencia, a fin de analizar, reflexionar, pensar en qué queremos trabajar, amar, soñar, todos estos aspectos muy personales de cada persona. Entonces, vemos, el honor es una proyección hacia afuera, cómo nos ven los demás, y la intimidad es eso que me reservo para mí y para las personas de mi unidad familiar, con quienes yo deseo compartir esta información tan privada, vaya, por decirlo de alguna manera. Es la información de la que tú te sientes dueño y mantengo esta libertad como suprema aspiración humana de yo decidir con quién comparto estos aspectos tan íntimos. Ambos son derechos, ambos se encuentran protegidos, pero de distinta manera. Vamos a aterrizarlo a la materia penal. Les cuento,
Una persona tiene un conflicto con una compañera de trabajo dentro de una institución educativa. Dentro de este altercado, el sujeto activo, que en este caso fue el imputado, empieza a grabar con su celular, después sube a su red social este video en donde acusa a su compañera de trabajo como corrupta. La Pasivo hace su denuncia, el Ministerio Público formula imputación, hace la solicitud de audiencia inicial y formula imputación al sujeto activo por el delito previsto en el artículo 167 bis del Código Penal para el Estado de Sonora. Es decir, lo acusa de violación a la intimidad. El juez de control decide que efectivamente se actualiza este hecho con apariencia de delito de violación a la intimidad, lo vincula a proceso y le dicta medida de prisión preventiva justificada al considerarlo un riesgo para la víctima. ¿Qué es lo que hace el imputado? Acude al juicio de amparo, que es lo que conocemos los jueces federales, y viene a reclamar el auto de vinculación a proceso. Uno de los conceptos de violación era que el artículo 167 bis, que prevé este delito, atentaba contra el derecho de legalidad en su vertiente de taxatividad, libre expresión y el principio pro persona. Y hacía descansar este argumento en que el tipo penal era vago e impreciso porque no definía el legislador qué debe entenderse por intimidad. Aquí vamos a entrar al primer aspecto técnico. El principio de taxatividad en materia penal no exige que el legislador desarrolle cada vocablo y concepto que exista dentro de lo que se señala como delito. El quejoso aquí no me impugnó la constitucionalidad de este artículo, pero recordemos que nosotros, como jueces de amparo, podemos realizar un control de convencionalidad sobre las normas sustantivas que se hayan aplicado en el acto. Entonces, ¿qué procedí a hacer aquí? Analizar oficiosamente la constitucionalidad de este artículo. Decidí que el artículo no viola el principio de taxatividad por algunas razones que voy a pasar a exponerles. Para que quede registro nada más, el control de regularidad constitucional que podemos hacer lo encontramos en la tesis 2024-159 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, basta que ustedes lo soliciten en su demanda de amparo para que el juez, o incluso nosotros oficiosamente, porque ya me tocó verlo en un asunto de robo de ganado. Luego les platico de ese asunto, de cómo ahí sí se consideró que se transgredía el principio de taxatividad. Retomando, en la doctrina de nuestro alto tribunal, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal, al establecer que los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía o mayoría de razón pena alguna que no esté decretada en una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. ¿Qué quiere decir esto? No te pueden acusar de algo que la ley no lo señale expresamente previo a acusarte. Es decir, no te pueden detener y de pronto crear un delito para justificar que por ese delito que no existía antes te detuvieron. Ese es el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal. Este principio no se limita, bueno, derecho fundamental más bien, no se limita a ordenar que la autoridad jurisdiccional se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón. Es decir, el juez no nada más va a ir así y decir sí, no. También tiene que ver el análisis que hace el juez
con diferentes interpretaciones de cómo se conforma el delito penal. Entonces, existe la obligación del legislador de emitir normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, es decir, lo que una persona no puede hacer o debe de hacer, y así como la consecuencia jurídica de si la persona hace o no hace esto. Esto no es otra cosa más que lo que conocemos como tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, es decir, si estamos ante un delito, si lo que hacemos es un delito, el intérprete, o sea, los jueces, en este caso, derivado del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco, es decir, debemos nosotros analizar que este tipo penal no sea de una manera tal que resulte vago, impreciso, confuso, abierto, amplio, que dé lugar a arbitrariedades por parte de la autoridad. Entonces, supone la taxatividad la exigencia de que el grado de determinación de la conducta sea tal que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. No es lo mismo hablar de delitos patrimoniales que de delitos fiscales. Entonces, en estos tipos penales es válido encontrar diferentes niveles de tecnicismos, como por ejemplo el robo de vehículo, o hablamos de defraudación fiscal, o hablamos de homicidio. Entonces, tiene que quedar de tal manera claro que se sepa qué es lo que se está sancionando. Esto, como les comentaba, no significa que el legislador deba definir cada vocablo, pero si el legislador no debe de definir cada vocablo, ¿cómo vamos a saber nosotros si estamos o no dentro de la conducta? Bueno, vamos a hacerlo a través de este ejercicio. El artículo que fue el que me tocó conocer, el artículo 167 bis, por el que se vinculó a proceso a este señor, habla que comete el delito de violación a la intimidad quien distribuya, exhiba, reproduzca, transmita, sin el consentimiento de una persona, información en perjuicio de su intimidad. Entonces, esto quiere decir que la norma penal tipifica, es decir, la norma penal sanciona la conducta de divulgar información privada sin consentimiento de la persona afectada en perjuicio de su intimidad. Tiene una sanción establecida. Entonces, dice el quejoso, el legislador no definió qué es intimidad. ¿Qué tiene que hacer el juez? ¿Qué tiene que hacer el abogado a la hora de decir, oye, si a mi cliente lo están acusando de esto, tengo yo que saber qué es intimidad? Aquí podemos irnos nosotros, primeramente, a identificar los elementos de la norma. Hay objetivos, normativos y subjetivos. El objetivo es el más sencillo, que es la conducta, una acción o una omisión, el bien jurídico, la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el nexo causal. Luego tenemos los elementos normativos, que son los conceptos complementarios impuestos en los tipos penales. Y los elementos subjetivos son las características subjetivas del autor, como el estado de ánimo, el estado de conciencia, el propósito de producir un resultado. Entonces, con estos tres elementos tenemos, de este artículo que les comento, el elemento descriptivo es divulgar información privada, sin consentimiento de la persona afectada. El elemento normativo, es decir, este concepto complementario que requiere de una valoración cognoscitiva por parte del juez, y esta valoración cognoscitiva es tanto como jurídica, cultural o social, y entra mucho, por ejemplo, cuando están involucrados
pueblos o comunidades indígenas con motivo de sus costumbres. Esto es a manera de paréntesis. Y el elemento subjetivo es el dolo. Entonces, como la legislación penal no puede renunciar a la utilización de expresiones, conceptos jurídicos, el legislador y la autoridad judicial se reparten el trabajo para alcanzar de inicio una suficiente determinación y posteriormente una mayor concreción. Para analizar nosotros como jueces el grado de suficiencia y precisión de una expresión, no solo vamos a tener en cuenta el texto de la ley, de ahí que sea, otro paréntesis muy peligroso, que a los jueces se nos quiera imponer únicamente la literalidad de la ley, sino que nosotros podemos acudir también a la gramática como a su contraste en relación con otras expresiones contenidas en la misma disposición normativa, es decir, oye, pues a lo mejor no lo dice aquí en este tipo penal, pero la ley hace alusión a esto en diferente artículo o en un apartado general. También tenemos que tomar en cuenta el contexto en el cual se desenvuelven las normas y sus posibles destinatarios, que era como les comentaba ahorita, cuando nos toca ver asuntos en donde se ven involucrados pueblos o comunidades indígenas. Entonces, ¿qué hice cuando dicen, no, pues violación a la intimidad? Primero vemos qué significa intimidad. El diccionario de la lengua española de la Real Academia define intimidad como amistad íntima, zona espiritual, íntima y reservada a una persona o de un grupo, especialmente a una familia. Y como lo comentaba al inicio de la charla, es lo más privado de uno, sus deseos, sus sueños, sus anhelos, lo que se guarda uno para sí mismo nada más y solo decide con quién compartir lo que es un núcleo más cercano. Entonces, desde el punto de vista jurídico, la intimidad se integra con los elementos más personales de la vida y entorno familiar, y el conocimiento de esta información se reserva a los integrantes de la unidad familiar. Les sugiero la lectura de la tesis 171.883, en donde habla que si bien la vida privada y la intimidad son derechos distintos, la intimidad forma parte de la vida privada. Entonces, el derecho a la intimidad suele asociarse con aquello que no pertenece a lo público y a lo que solo el individuo y quien la persona admite libremente pueden tener acceso. El derecho a la intimidad puede entrar en colisión con el derecho a la información, en cuyo caso se convierte en el derecho de control que existe sobre la información personal, esto es, a saber qué, quién y por qué motivos puede conocer la información de una persona, esta información tan privada que les hablo, tan de uno. Al respecto, les sugiero la lectura de la tesis 2022-195 de la primera sala, en donde nos habla de los alcances del derecho a la intimidad con relación al derecho del acceso a la información. Con todo esto que les he comentado, después de que me puse a ver qué significaba intimidad, qué es lo que busca protegerse a través de la norma, que es este aspecto tan privado de una persona, consideré que el artículo 167 bis del Código Penal para el Estado de Sonora no viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, porque sí es posible que el destinatario de la norma tenga conocimiento o sepa cuando se está metiendo con la información personal de alguien. Entonces, sí podemos apreciar con un grado suficiente y claro en cuanto al elemento normativo intimidad. Ahí se hizo este análisis desde un punto de vista gramatical y jurídico como los elementos más personales de la vida y del entorno familiar. Con relación a hasta dónde está obligado el legislador con este tema que tanto he mencionado de la taxatividad, les recomiendo la jurisprudencia 2011-693 de la primera sala.
que es precisamente la que nos señala que el legislador solo está obligado a poner conceptos que sean suficientes para entender el significado y no con una precisión inimaginable, porque esto se volvería una locura, pasarían a ser un glosario o un diccionario, ¿no? Cada ley. Y suficientes complejas son nuestras leyes ya. Entonces, el hecho delictivo que sanciona el artículo 167 bis es divulgar información privada sin consentimiento de la persona afectada en perjuicio de su intimidad. Esto es, en perjuicio de los extremos más personales de la vida. ¿Cuáles pueden ser estos aspectos personales de la vida? Características psicológicas, origen biológico, identidad de género, preferencias sexuales, entre otras. Pero aquí, recordemos lo que les platiqué al inicio, cómo se lleva al sujeto activo a la formulación de imputación por unas grabaciones que realizó en donde acusó a una compañera de desempeñarse de forma corrupta, según su percepción, en sus labores. Y eso se los dejo a ustedes de pregunta. ¿Consideramos que esto es una afectación a la intimidad o estaríamos ante la presencia del derecho al honor? Voy a tomar un poquito de café. Entonces, considere que el tipo penal no se actualiza cuando el activo emite expresiones acerca de la conducta profesional o laboral del pasivo, porque en este caso no se vulnera el derecho a la intimidad, sino el derecho al honor. Conforme a la doctrina de nuestro alto tribunal, es posible definir al honor como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de actuar de forma ética y social. Entonces, todo individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser respetado y considerado correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos que lo rodean. En el campo jurídico, esta necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada persona de exigir que se nos trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder a este tratamiento. Existen dos formas de sentir y entender el honor. En el aspecto subjetivo, el honor es el sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que una persona hace de su dignidad. Yo les puedo decir, yo no soy una jueza corrupta. Pueden ver mi trabajo y yo me he conducido con apego a la ley. Eso lo puedo decir yo. En el aspecto objetivo entra lo externo o social, como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. ¿Cómo me ve, por ejemplo, la comunidad de litigantes en Obregón? Eso es parte de mi honor, no de mi intimidad. El honor es lesionado por todo aquel que lastima el sentimiento de la propia dignidad. No sé si les sonará de que, claro que pega cuando dicen todos los jueces son corruptos, ¿no? Creo que por ahí lo han escuchado. Y en el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece. Es decir, el derecho a que otros no condicionen la opinión que otras personas tienen de nosotros. Alguien que constantemente está dañando tu imagen, está afectando el aspecto objetivo de tu derecho al honor. Y por esta cuestión es que consideré que no puede establecerse identidad entre el derecho a la intimidad y el derecho al honor, porque la intimidad se vincula con la vida íntima de la persona y el honor se vincula con su vida en sociedad, por lo que la lesión al derecho al honor es atípica
porque no está tutelada en el 167 bis. ¿Y qué quiere decir que una conducta sea típica? Pues como les comentaba, exacta aplicación de la ley. No te pueden sancionar por algo que la ley no prevé. Si a ti te están vinculando a proceso porque tuviste una riña y le dijiste a esta persona corrupta, no estás dañando su intimidad, estás dañando al honor. Y vean qué importante es que tanto el Ministerio Público sepa cómo va a formular imputación sobre los hechos, que conozca todos los elementos del tipo, que el abogado conozca también en su teoría del caso si estos hechos se encuadran o no en el tipo penal y que el juez sepa a través de este análisis cognitivo si efectivamente los hechos se encuadran o no. Las consecuencias de ello pueden ser graves porque, como les comentaba, en este caso la persona se fue a prisión preventiva justificada cuando realmente no había un delito. Ojo, no digo que no haya una responsabilidad por parte del sujeto activo, porque incluso así lo establecía al final de la sentencia, que quedaba a salvo el derecho de la persona que se sintió agraviada en su honor de promover una acción que se prevé aquí en el artículo 2087 del Código Civil del Estado de Sonora, y esto se hace a través de la vía civil. Si nuestro honor está dañado, nos vamos a la vía civil por un particular. Si el honor está dañado por la autoridad, nos vamos por la vía administrativa. Pero ojo, cuando ya nos metemos a la materia penal, analicemos siempre cuáles son los hechos, qué dice la ley, vaya, de qué nos están acusando y qué examen está haciendo el juez. Hablan mucho de que en la vinculación a proceso no se exige un juicio de tipicidad como se exigía antes y que basta que encuadren los hechos en el tipo penal. Sí, no estamos haciendo el juicio, la exigencia de un juicio de tipicidad en un alto nivel que dicen que no existe en el auto de vinculación a proceso, no exime a los operadores jurídicos de verificar que los hechos realmente encuadren en el tipo. Y como les digo, no solo a través de una interpretación literal, sino también en este caso que debíamos de atender a una interpretación gramatical. Entonces, retomábamos que en este caso no había habido una afectación al derecho a la intimidad, sino al derecho al honor. Recordemos que este análisis del artículo 167 del Código Penal para el Estado de Sonora lo hice como un control de constitucionalidad, porque si bien no se reclamó la norma, sí se solicitó que se analizara si era constitucional o no, y esa es una obligación de nosotros como jueces de amparo. Entonces, el concepto de violación que sí resultó fundado en suplencia de la queja, que es la suplencia de la queja, bueno, es analizar nosotros toda la legalidad del acto con independencia de que no se haya impugnado. La suplencia de la queja se da en determinadas materias, que es precisamente para nivelar, vaya, el piso de la persona de algún grupo vulnerable en materia penal, que es el imputado, pues que se enfrenta a todo el aparato del Estado. Entonces, consideramos que no se acreditó el hecho que la ley señala como delito de violación a la intimidad. ¿Por qué? Pues el hecho delictivo es la clasificación legal que se hace en la ley y debe de partir de una clasificación jurídica preliminar. Entonces, si el derecho al honor, que les digo actualmente no está en los códigos penales, está reservado a la vía civil por particulares y a la vía administrativa por autoridades, si no se encuentra previsto en una ley penal, estas manifestaciones de la persona no podían ser sancionadas bajo el derecho penal.
Como les comentaba también, para dictar un auto de vinculación a proceso, el juez debe encuadrar la conducta fáctica, es decir, lo que haya sucedido, lo que el Ministerio Público dice que sucedió, a la norma penal que le permita identificar el tipo penal aplicable. Y no solo se debe de acudir a la conducta fáctica, sino también al sentido y al alcance de la norma. Como les comentaba, ¿qué se trataba de proteger aquí? La información personal, privada, íntima del sujeto pasivo. Y aquí lo que esta persona cometió es una expresión con relación a su labor dentro de esta institución en donde se dio el conflicto entre ellos. Entonces, todo esto que les comentaba con relación al principio de taxatividad, cómo deben analizarse los hechos al momento de que el juez está viendo si estos se encuadran dentro de la conducta que sanciona el tipo penal. Recordemos, el tipo penal tiene que estar previamente establecido en la ley. Es en donde debemos exigir como ciudadanos contar con operadores jurídicos y con fiscalías también, porque vaya, no puede decir nada más hacer una impugnación por solo hacerlo, es verificar que el fiscal tenga una teoría del caso que sostener. Entonces, en un asunto tan sencillo como el que vimos, vincularon a una persona a proceso, estuvo en prisión preventiva justificada por un hecho que no era delito. Y es ahí en donde entra el juez federal a través del amparo a revisar tanto la constitucionalidad de leyes como la legalidad del acto. Preguntémonos entonces a quiénes queremos que nos juzguen, porque el juez, como les digo, tiene que saber de qué forma interpretar la norma. Claro, sin salirse de los parámetros que existen para ello, pero tiene que conocer el entorno cultural, social, el destinatario de la norma, tiene que saber cuándo hay que atender a la literalidad, a lo gramático, a lo sistemático. Son personas que necesariamente deben de tener un conocimiento para resolver estos asuntos porque tienen en sus manos los valores más grandes de cualquier persona, como en este caso lo es la libertad. Por eso acepté la invitación de platicar de este asunto en particular que a mí, cuando lo revisé, me preocupó. Me preocupó tanto del fiscal, la actuación del fiscal, como el juez en su momento, en la audiencia inicial, no realizó este análisis de los elementos objetivos, normativos y subjetivos que les platiqué para verificar que efectivamente los hechos encuadren en el tipo penal. Aquí el amparo sí se concedió, como le conocen, liso y llano, que era para que se dictara una audiencia en donde se determinara que no había delito y que por tanto auto de no vinculación a proceso y se dejaran sin efectos las medidas cautelares. Dicen, pero ¿qué pasa con la víctima? Bueno, les comentaba, también en la sentencia asenté que la víctima tiene a su alcance el mecanismo previsto en la legislación civil para reclamar el daño moral por esa lesión a su honor de haberla señalado como corrupta. Entonces, ¿qué recopilamos, recopilamos de todo esto? La diferencia en que hay entre intimidad, es lo mío, lo muy personal, y el honor, que es esta proyección que tenemos hacia afuera, cómo nos ven los demás, cómo me veo yo a mí mismo, como una persona íntegra, como una persona culta, como una persona ética, y cómo los demás hacen esta proyección. Y recordemos, el honor es un derecho. Por eso cuando alguien nos ataca haciendo señalamientos de que somos corruptos, cobardes, eh, ladrones, delincuentes, nos pega en esta esfera que es la dignidad, el honor, cómo nos están viendo los demás, nos preocupa lo que piensa nuestra familia, lo que piensan nuestros vecinos, nuestros amigos. Y como ustedes saben, en todo este contexto que estamos viviendo actualmente en México, yo he sido parte de esos señalamientos, sin haber dado pie a ellos.
es lo delicado, y cuando también hasta dónde llega, y esto se los dejo a la reflexión, la libertad de expresión, el derecho al honor, el derecho a la vida íntima, la presunción de inocencia también, ¿qué debe prevalecer ante una colisión de derechos? Para ello hay una tesis muy interesante del 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que se las recomiendo leer, es la 2027-309. Sobre la libertad de expresión, recordemos que ningún derecho es absoluto. Y una de las excepciones, vaya, de los límites al derecho a la libertad de expresión es que ésta no constituya un delito. El artículo 6º constitucional habla de que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial, sino en el caso que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros provoque algún delito. Entonces, la intimidad sexual, por ejemplo, sí la tenemos en el Código Penal Federal. En códigos estatales, como aquí en el caso de Sonora, tenemos solamente, bueno, varios tipos, pero también está la intimidad así de manera general. Siempre debemos tomar esta responsabilidad como abogados, como operadores jurídicos, como fiscalías, como sociedad, de buscar cómo proteger un derecho, ya sea a través de la denuncia, ya sea a través de la defensa, ya sea a través de la sentencia, porque es tan amplio hasta dónde llegan los alcances de una decisión que no hay otra forma de asumirlo más que con responsabilidad ética, jurídica y social. En un asunto que pudiera haber parecido muy sencillo, en donde el juez dijera, ah, sí, no es muy alto el estándar que necesitamos en el auto de vinculación a proceso porque es algo que se repite constantemente, pues se queda esta persona privada de la libertad, tal vez hasta juicio oral. Por eso necesitamos que lejos claro, la autocrítica es importante, pero lejos de señalar la carrera judicial o la especialidad de todos los jueces, se busque cómo evitar que personas que todas gozan de presunción de inocencia, pero que no han sido declaradas culpables, se mantengan en prisión. Otro tema ya será la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero hablemos las cosas como son. En México es una realidad que aunque la prisión preventiva justificada debe ser la última medida cautelar, precisamente por ser la más invasiva, es la que casi imponen por lo general, es la regla general. Dicen, a nadie se le niega una autovinculación a proceso ni una prisión preventiva justificada. Por favor, también necesitamos cambiar este chip. Los jueces necesitamos tener este compromiso de que ningún asunto es más, ningún asunto es menos. Todos están relacionados con una persona. Y en materia penal, con, esta, con esto tan grande que es, con el proyecto de vida de una persona. Nos hemos puesto a reflexionar cuáles son las consecuencias de que una persona esté privada de la libertad, cuáles son las consecuencias de que una persona esté en un centro de detención hacinada con otras 10, 15 personas, que no reciba alimentación adecuada, que no reciba agua potable. Preguntémonos si queremos jueces inquisidores, jueces que sean punitivistas y que tengan casada esta idea de que cárcel es igual a justicia. El derecho penal es una materia muy delicada, como todas, ¿no? Pero como les he estado diciendo, aquí se ve involucrada directamente la libertad y la psiquis de una persona que está privada de la libertad. Con este tema de la reforma, preguntémonos qué jueces queremos, quiénes queremos que lleguen a juzgar a las y los mexicanos. Queremos un juez que se comprometa y que revise los hechos. Esta audiencia, por ejemplo, que hacemos los jueces de amparo, al menos yo estilo ver toda la audiencia de inicio a final, lo mínimo que puedo hacer, tomo mis notas, veo cómo se da
toda la dinámica, que efectivamente se hayan seguido bien las fases, pero hay que ir más allá. ¿Cómo se adecuaron los hechos? ¿Cómo se expresaron los hechos? ¿Qué oportunidad se le dio al imputado de defenderse o de declarar en su caso? ¿Cuál fue este razonamiento que llevó al juez? Porque si bien existe una valoración libre y lógica de los datos de prueba, este razonamiento que haya hecho el juez de control no puede escapar, desde mi punto de vista, del juez de amparo. El juez de amparo sí puede revisar que efectivamente se haya hecho un razonamiento lógico, libre de los datos de prueba. Dicen, es que luego el juez de amparo se sustituye en el juez de control. Bueno, en este caso no. ¿Por qué? Porque era una obligación del juez de control revisar si efectivamente se reunían o no los elementos del tipo penal. Es que pugna con el principio de contradicción. No. ¿Por qué? Porque esta es la labor del juez. Revisar, con independencia de lo que hayan alegado las partes, revisar si los hechos encuadran en el supuesto de la norma. Y esto fue lo que se analizó en el caso que les platiqué el día de hoy, que pudiera parecer un caso muy sencillo, de una palabra que es intimidad a una palabra que es corrupción. ¿Cómo pudo definir la libertad de una persona? Espero más o menos haberme dado a entender en esta cápsula. Eh, Vaya, los jueces, bueno, al menos yo no estoy muy acostumbrada a este tema de las cámaras. Me apasiona el derecho, me apasiona estudiar, me apasiona mi función. Creo que tenemos un papel, un deber y una responsabilidad enorme con las y los mexicanos, y la verdad espero que en todo esto el que gane sea México. Pero mientras se encuentran en mí a una jueza comprometida con su trabajo. Recuerden, abogados, a la hora de que el Ministerio Público diga los hechos, hay que revisar bien si efectivamente encuadran en los supuestos de la norma penal, porque lamentablemente sucede más, es más común de lo que ustedes piensan. Muchas gracias.